9 muertos, 11 heridos y un penal convertido en zona de guerra. Vamos a comentarles cómo operaba la mafia en el penal de Tuxpan, y es que para platicarles de esto hay que remontarnos al pasado 2 de agosto en Tuxpan, cuando el Centro de Reinserción Social se convirtió en escenario de uno de los episodios más sangrientos de los últimos años en Veracruz. Desde ese día, la gobernadora Rocío Nale fue categórica. Ordenó a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Guiadans, esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades, sin importar que dentro del propio penal hubiera funcionarios involucrados. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Marina, están preparando todo un diagnóstico. Es todo un diagnóstico global, hay carpetas, y yo voy a esperar a que salga las carpetas de investigación, lo que arroje. La instrucción fue muy clara: que no quedara en una anécdota de nota roja, sino que se castigara a los responsables. Y no olvidemos que apenas 24 horas después del motín, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, salió a dar la cara. Se registró un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Tuxpan, protagonizado por un grupo de personas privadas de la libertad, quienes lograron apoderarse momentáneamente de algunas áreas del penal e iniciaron un incendio en su interior. Como resultado de esta acción violenta, se confirma el fallecimiento de las siguientes 7 personas privadas de la libertad. Su mensaje fue directo: había que reforzar la seguridad penitenciaria y entender que lo que pasó no fue un pleito menor, sino una disputa de poder que desbordó los muros del reclusorio. 3 semanas después, las investigaciones dieron frutos. La Fiscalía General del Estado anunció que un juez local había dictado prisión preventiva contra 13 personas. 3 funcionarios del penal y 10 internos. Todos ellos fueron detenidos en distintos puntos del estado, lo que refleja que varios habían intentado moverse para evadir la acción de la justicia. La Fiscalía General del Estado subrayó que se trata de los primeros involucrados, pero que las indagatorias continúan. El objetivo es reconstruir minuto a minuto lo que pasó esa noche, identificar quién dio las órdenes y entender cómo rayos un penal terminó al borde del colapso. El golpe más fuerte vino al saberse que no solo reclusos, sino también funcionarios del penal estaban involucrados. Los nombres fueron públicos: Iván N., el jefe de seguridad y custodia, detenido en Cosamaloapan; Roberto Cristian N., custodio adscrito, detenido en Acayucan; y Oscar Yair, custodio bajo las órdenes del jefe de seguridad, detenido en Jalapa. Los 2 primeros enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público, mientras que el tercero fue acusado únicamente de ejercicio indebido. En otras palabras, los que tenían que evitar el desastre lo permitieron o lo toleraron. La otra parte de la lista la completan 10 internos del penal acusados de haber encabezado la violencia. Los delitos que se les imputan son gravísimos: homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas. 10 nombres que para la mayoría de la gente no dicen mucho, pero que en el interior del penal significan liderazgo, influencia y vínculos con grupos del crimen organizado. La violencia comenzó, hay que recordar, la tarde del sábado 2 de agosto y se prolongó hasta la madrugada del domingo. El penal se convirtió en un campo de batalla: incendios, golpes, armas improvisadas, gritos y caos. Al final, 9 personas perdieron la vida lamentablemente, entre ellas 5 de origen guatemalteco que purgaban condena en Veracruz. Otros 11 resultaron heridos de gravedad, y para los familiares de internos aquella noche fue una pesadilla. Afuera, las sirenas no dejaban de sonar y nadie sabía realmente qué es lo que estaba pasando en Tuxpan. La información en su momento fue llegando a cuentagotas y la magnitud del motín solo se conoció cuando al amanecer comenzaron a salir los primeros reportes oficiales. Como si la tragedia no fuera suficiente, en los días siguientes el penal de Tuxpan volvió a estar bajo fuego. Hay que recordarlo, fue atacado en 2 ocasiones con artefactos explosivos. Uno de ellos llegó a detonar, causando daños materiales,
mientras que otro fue neutralizado a tiempo. Estos hechos confirmaron lo que ya se sospechaba. La disputa interna del penal no era un pleito aislado, sino parte de una lucha de poder entre grupos criminales organizados. De acuerdo con la fiscalía, los hechos se derivan de una pelea por el control del Cerezo. Videos difundidos durante la riña mostraron escenas impactantes, reclusos cobrando cuotas, extorsionando a otros internos y ejerciendo un control paralelo dentro del penal. En otras palabras, un sistema corrupto y colapsado que permitió que las mafias operaran casi a plena vista. Aquí entró de nuevo la voz de la gobernadora Rocío Nale, quien desde los primeros días dejó claro que no habría tolerancia. Pidió investigaciones a fondo, castigos ejemplares y cero impunidad. Para Rocío Nale, este caso no es solo un tema penitenciario, también es un golpe político, demostrar que su administración no encubrirá errores ni a funcionarios, aunque sean parte del propio sistema estatal. Por su parte, el secretario de Seguridad, Alfonso Reyes Garcés, no se quedó atrás. Ordenó reforzar los operativos de vigilancia, incrementar las revisiones dentro del penal y mantener presencia constante de las fuerzas de seguridad en la zona. El mensaje fue muy claro. Tuxpan no volverá a ser rehén de un motín como el del 2 de agosto. Hoy, los 13 vinculados permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. La fiscalía advirtió que podría haber más detenciones si las pruebas lo ameritan, pero el gran reto está del otro lado. El cómo garantizar que en los penales de Veracruz no se repitan escenas como esta. Porque si algo quedó claro es que no basta con reaccionar después de la tragedia. Hay que transformar la seguridad penitenciaria desde la raíz. El motín en Tuxpan dejó una cicatriz que tardará en sanar. 9 muertos, 11 heridos, explosivos y la sensación de que por unas horas el Estado perdió el control de un penal. Hoy hay funcionarios y reclusos vinculados, hay nombres y procesos judiciales en marcha, pero más allá de los tribunales, lo que está en juego es la confianza de la gente en que estos hechos no quedarán en la impunidad. Y la gran pregunta que queda es, ¿será este caso un parteaguas para limpiar de raíz el sistema penitenciario en Veracruz? ¿O lo recordaremos solo como otro motín más en la lista? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. En Veracruz se está moviendo una pieza clave del sistema de justicia. A partir de este 28 de agosto, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública arrancan un programa piloto que puede cambiar la forma en la que se maneja la prisión preventiva. La apuesta es sustituir barrotes por tecnología, es decir, brazaletes electrónicos. Hasta ahora la medida más usada en procesos penales ha sido la prisión preventiva. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues cárceles saturadas, críticas por abusos, mucho gasto público y lo más grave, gente que todavía no es declarada culpable pasando años tras las rejas. De ahí la idea de buscar nuevas salidas. Los brazaletes electrónicos son dispositivos que se colocan en el tobillo y permiten rastrear en tiempo real a la persona imputada. La idea es que puedan enfrentar su proceso en libertad, pero bajo monitoreo, es decir, sin pisar la cárcel, pero sin perderlos de vista. El Consejo de la Judicatura ya expidió el protocolo. El esquema funcional es así. La persona imputada pide el brazalete mediante escrito, después debe comprobar que tiene capacidad económica para pagar la renta del dispositivo y si el juez analiza si cumple con requisitos de seguridad y viabilidad, y todo está en orden, pues se coloca el dispositivo. El control quedará en manos de la UMECA, la Subdirección de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, y quien lo porte no puede manipularlo, tampoco puede apagarlo, ni salirse de la zona establecida, ni ignorar las llamadas de control. Si lo hace, se le retira el beneficio y vuelve directo al penal. Con esto, el Poder Judicial busca equilibrar dos cosas. Primero, respetar la presunción de inocencia y también garantizar la seguridad pública. Algo que en organismos internacionales llevan años pidiendo a México, el dejar de abusar de la prisión preventiva.
El plan no arranca en todo el estado de un jalón. Primero se aplicará como prueba piloto en varios distritos judiciales y ya después se irá extendiendo al resto de Veracruz. Así me dirán qué tan viable y qué tan seguro es el esquema. En el lado positivo, pues vemos que baja la saturación de cárceles, se ahorra en gastos de manutención de internos y se respetan más los derechos humanos. Pero en el lado de los riesgos, vemos que los imputados que no cumplan, que intenten manipular el brazalete o que en casos graves se les dé un beneficio que la sociedad considera injusto, pues pueden llegar a estar fuera de prisión. Esto no es cualquier decisión, es parte de un cambio en la visión de justicia en Veracruz. Ya la gobernadora Rocío Nale había hablado de modernizar el sistema penitenciario y este programa pues encaja en ese discurso de un Veracruz más eficiente y menos burocrático. Los brazaletes electrónicos no son magia, hay que decirlo, pero sí representan un giro importante. Si el programa funciona, podríamos estar viendo el inicio de una nueva etapa en Veracruz, de menos cárceles saturadas, de más tecnología y sobre todo de un sistema de justicia que deje de abusar de la prisión preventiva. La pregunta es si la sociedad confiará en este modelo o si seguirá viendo la cárcel como el único símbolo de justicia.